cerrado. Esto se caracteriza por ser lesiones en los órganos intraabdominales sin una ruptura en la pared abdominal. Esto es debido pues, a diferentes causas, un impacto directo, compresión o desaceleración, entre otras. Y nuestro compañero Germán va a continuar con Bueno, naturalmente el traumatismo abdominal cerrado va a representar aproximadamente el 80-90% de todos los traumatismos abdominales, entre los que el abierto y el cerrado pues va a predominar principalmente el cerrado, con un 80-90%, el otro 10-20% va a ser el traumatismo abdominal abierto. ¿Sí? Y las principales causas de este tipo de traumatismo pues van a figurar principalmente los accidentes de tránsito, las caídas de altura, jóvenes o adultos que trabajan, pues en edad productiva, agresiones, golpes directos, pues, y accidentes deportivos. Y se va a presentar con mayor frecuencia, pues como les mencioné, en hombres jóvenes de 15 a 45 años en edad productiva y en pacientes politraumatizados. Ahora, los órganos más afectados con mayor o menor frecuencia, pues el vaso, principalmente. Cuando nosotros decimos que tenemos fractura de las costillas de la 9 a la 11 del lado izquierdo, se relaciona principalmente o se asocia con una lesión esplénica. De otra forma, que si se fractura las costillas de la 9 a la 11, pues se asocia más principalmente a una lesión hepática. Pues el riñón también y el intestino, ¿no? Y son los que principalmente se ven afectados, pero también pueden ser otras estructuras, tanto pélvicas como algunas torácicas. Y realmente los libros muchas veces mencionan que a partir del cuarto espacio intercostal hacia abajo ya se consideraba traumatismo abdominal. No sé qué puedan hacer. Pues sí, va a depender de la inserción. Obviamente, porque todo el mundo está igual, no todo el mundo tiene el diafragma exactamente igual, y un golpe puede ser, el paciente lo puede referir en ese lugar, pero puede estar un poquito más abajo la lesión, ¿no? Sí, ese dato no es tan relevante que les vayan a preguntar a partir de dónde es trauma abdominal. No van a preguntar, pero claro que siempre hay que tomar en cuenta, ¿no? Muchas veces, hay veces, como bien dices, que el trauma abdominal puede tener repercusión en los órganos del tórax y viceversa. Un trauma torácico puede tener repercusión en los órganos abdominales. Bueno, y la mortalidad mayormente suele asociarse más a una hemorragia interna que a la lesión en sí, que es lo que nosotros vamos a intentar buscar en la mayoría de las veces. Y en México la tasa es de aproximadamente 4 personas por cada 1000, pero ha ido a la alza en la actualidad dado el uso de las mortálicas y pues el hecho de que los menores de edad conduzcan sin ni siquiera tener la capacitación o sin saber hacerlo, o la falta de cultura vial que tenemos en México y en Sinaloa. Y pues bueno, en cuanto a la etiología continuando, pues se dice que las muertes por traumatismo tienen meramente una distribución trimodal. ¿Qué quiere decir esto? Que aproximadamente el 50% de los pacientes van a morir en los segundos o minutos que se da principalmente el accidente. ¿Por qué? Por lesiones de aorta, corazón, cerebro o médula espinal. Y el otro 30% va a morir en lo que nosotros denominamos la hora dorada, que es la primera hora después del traumatismo en la que tú tienes que llevar a cabo una intervención para que el paciente no se te muera, pero pues muchas veces no pasa así. Principalmente por hemorragia o por daño cerebral también. Y el 10 al 20% pues va a morir en las consecuentes 24 horas siguientes por falla multiorgánica, tromboembolismo o alguna infección. Esto ya es pues hospitalario meramente, se supone que el paciente ya está ya en un hospital para ese punto. Bueno, en la clasificación tenemos tema principal según el órgano afectado. De primero tenemos a los órganos sólidos, como el vaso, como el más frecuente, como el compañero Germán, el hígado, el riñón y el páncreas. Y sus lesiones típicas son la contusión, el hematoma, la laceración, la ruptura y las hemorragias cercanas. De segundo tenemos a las vísceras huecas, que en estas están el intestino delgado, el colon, el estómago, la vejiga. Y en sus lesiones tenemos perforación, ruptura y fuga de contenido como aire o líquido. De tercera tenemos a las lesiones vasculares. En esta está el sangrado activo, el pseudoaneurisma, lesiones de grandes vasos. Y de cuarto tenemos a las lesiones diafragmáticas, que en esta hay una
frecuente de la vista. Bueno, ahora tenemos otra clasificación según la gravedad, que en esta es leve, moderado y grave. En la leve tenemos a las contusiones simples, sin sangrado significativo y el paciente estable. En el moderado tenemos a laceraciones pequeñas, hematomas y sangrados controlados. Y en las graves tenemos la ruptura de órgano, una hemorragia activa, lesiones múltiples y un paciente inestable en este hecho. Y por último, también tenemos según el mecanismo de lesión. De primero tenemos a la compresión directa, que en esta puede ser por un golpe contra el volante, pues dado por el cinturón. Y de segunda tenemos a la desaceleración. Y en este tenemos a los accidentes automovilísticos, las caídas y también que producen desgarros musculares o de órganos. Creo que un punto que creo que es importante y que se dio a entender es que mayormente cuando un órgano sólido sufre alguna lesión se asocia principalmente a algún tipo de hemorragias o extravasación de sangre. No suele, o sea, es lo que mayormente va a pasar. Cuando hay perforación o hay lesión de alguna víscera hueca, normalmente se va a asociar a infecciones por el hecho de que el contenido de la misma pues va a salir hacia la luz intestinal. Principalmente, obviamente si estamos hablando también de una víscera que es hueca, también se puede asociar a sangrados, pues, porque también son vascularizadas, pero mayormente las causas de muerte van a ser de ese tipo, nomás para dejarles claro ese punto. Bueno, siguiendo con el cuadro clínico, pues en esta enfermedad, bueno, en este traumatismo, el cuadro clínico va a ser dependiendo del órgano que se lesione. Ya mencionamos Susan, los cuales se pueden lesionar, y también va a depender de la gravedad del golpe, de la gravedad del trauma. Tenemos síntomas principales que son el dolor abdominal y la irritación peritoneal. El dolor abdominal es el síntoma más frecuente, pero no es muy específico. Y la irritación peritoneal, pues el paciente va a presentar una rigidez involuntaria del abdomen, que se va a llamar abdomen entabla, y sugiere sangrado o contenido intestinal libre en el abdomen. Algunos signos de referencia son el signo de Kerr, que es dolor en el hipocondrio izquierdo, es izquierdo, no derecho, me confundí ahí. Y el dolor ahí se va a referir al hombro izquierdo. Y otro es el signo de Balance, mantiene que el abdomen la percusión va a tener matidez fija en el flanco izquierdo y va a variar en el derecho. A la inspección visual vamos a encontrar equimosis y abrasiones, que son el signo del cinturón de seguridad, y que es una lesión que el cinturón se va a quedar marcado pues donde va, pues donde se ajusta, y es sospecha de un 20 a 30% de lesiones viscerales. Otros dos signos son el signo de Cuyel y el signo de Gray-Turner, que el signo de Cuyel va a ser equimosis periumbilical y el signo de Gray-Turner es equimosis en los flancos. Estos dos últimos nos van a indicar hemorragia retroperitoneal. Esto también se ve Y pues ya por separados, dependiendo del órgano que se lesiona, pues el hígado va a presentar signos como dolor en el hipocondrio derecho, y que se va a irradiar al hombro derecho, que es un signo de irradiación diafragmática. Va a mostrar paciente datos de choque hipovolémico, va a tener distensión abdominal y sensibilidad a la palpación. Ahora, cuando se lesiona el vaso, se va a presentar dolor en el hipocondrio izquierdo y se va a irradiar al hombro izquierdo, que es el signo de Kerr. Va a tener palidez, diaforesis, taquicardia, hipotensión y defensa abdominal.
Cuando se lesiona el riñón se va a presentar dolor en la región lumbar en los flancos, va a haber hematuria, equimosis en flancos, que es el signo de Turner, y una masa palpable que va a ser por la acumulación de la sangre que está liberada en la cavidad abdominal. Y cuando se lesiona el intestino, pues sería no sería la cavidad abdominal, sería en el recto. No se espanta, por eso son los riñones. Hay que acordarse que los riñones no están en la cavidad peritoneal, están en la cavidad, cuando decimos cavidad peritoneal y cavidad abdominal, hicieron como sinónimos, ¿no? Y cuando se lesiona el intestino, vamos a tener un dolor abdominal difuso, va a haber signos de irritación peritoneal, va a haber náuseas y vómito, va a haber fiebre, pero porque normalmente cuando se lesiona el intestino va a evolucionar a peritonitis y puede haber aire libre si hay perforación del intestino. Con el diagnóstico depende si el paciente está medicalmente estable o no. En dado caso que el paciente esté inestable, se debe realizar un FAST. Son datos inestables, un dato de choques, que tenga hipoxia. El FAST es un ultrasonido rápido a pie de cama. Se utiliza en urgencias principalmente. Y en dado caso que sea positivo, pues se va a realizar una cirugía de forma urgente. El FAST se utiliza principalmente a través de urgencias. Se realiza de que hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, epigastrio y pelvis. Y en dado caso que el paciente se encuentra estable, pues se hace el estándar de oro o la tomografía computarizada y ahí se va a decidir el manejo, si va a ser quirúrgico o manejo más conservador. Va a ser el método de elección para valorar el traumatismo abdominal. También se puede usar el FAST, como mencionó Paulina, que es el ultrasonido en urgencias, buscando principalmente como peritoneo. Pero pues la verdad los estudiantes no nos dijo que el capítulo de traumatismo abdominal se enfocaba solamente en tomografía computarizada. Pero ¿cuál capítulo? ¿De qué serie? El capítulo de Netflix. de radiografía. ¿De cuál? Del artículo que encontraron. Bueno, entonces el FAST sí se debe de mencionar y sí se debería de revisar un poco, ¿no? Dedicarle únicamente ese espacio al FAST, pues es poquito, ¿no? Si estamos hablando de un paciente en estado crítico, lo que han mencionado sus compañeros es lo correcto, ¿no? Sirve para ver si hay principalmente líquido libre en cavidad peritoneal, se tienen diferentes ventanas. Ese ultrasonido, incluso hay urgenciólogos o cirujanos que tienen adiestramiento para poder hacer ese estudio rápido, como es en cama o en la unidad de choque en el paciente muy grave, que sabemos que si lo mandamos a hacer una tomografía se puede ser que se nos muera en el camino. Entonces se les hace ese estudio, que es nada más la búsqueda en los distintos recesos peritoneales y pericardios de líquido libre. Y en algunos casos se puede intentar ver las laceraciones de los órganos de sospecha, ¿no? Si vemos líquido alrededor del vaso, pues hay que estudiar el vaso, pues se puede hacer de manera muy rápida y ya se pasa directamente a quirófano, como lo decía el algoritmo que había puesto su compañera, ¿no? Entonces vamos ya entonces a dejar a un lado el FAST, que obviamente pues FAST viene de rápido, ¿no? Son siglas, pero obviamente es una mnemotecnia para que se lo aprendan más fácil, ¿no? Y luego la tomografía, ¿qué pasa con la tomografía? Pues yo tengo pruebas tomografías, pero pues queda muy corto después pues, del FAST. Pues siempre se va a utilizar el contraste intravenoso para identificar lo que van a ser áreas desvascularizadas, hematomas, extravasación de sangre o orinación celular. Y los órganos abdominales que se afectan con más frecuencia, como ya nos mencionaron en este orden, son el vaso, el hígado, los riñones y la vejiga. Empezando con el hígado, la parte posterior del lóbulo derecho es el área que está afectada más comúnmente y bueno, la tomografía con contraste es el método de elección. En los hallazgos importantes tenemos el hematoma subcapsular, que van a ser colecciones de líquido de forma lenticular que se van a adaptar al contorno externo del hígado y se van a encontrar mayormente en la parte anterolateral del lóbulo derecho. Aquí, lo que apunta la flecha negativa, de aquí es un hematoma subcapsular, marcado al contorno del hígado y acá de este lado también
ver, vamos a retomar lo de decir qué estudio es y qué ventana y qué fase, ¿sí se acuerdan? Cuando todo era aburrido. A ver, ¿qué estudio es? Es una tomografía computarizada de corte axial, muy contrastada. ¿Cómo dijiste? Fase contrastada. A ver, ¿todos están de acuerdo con que está contrastada? La A no, pero la B. La B sí, ¿no? Pues estamos de acuerdo que es fase simple. La Sí, la B y ¿qué más? ¿Ventana qué? Ventana para abdomen. En este caso, en lugar de decir ventana para el intestino, pusimos ventana para abdomen. Y en la de allá dijiste que estás agregando la contrastada, que es el fase ¿qué? Portal. ¿Se acuerdan? Les mandé el sábado de la noche que andaba bien borracho. Les mandé unos de como un TikTok o era algo de Facebook. De las fases, sí, ¿verdad? Y se veía un poquito las diferencias en las fases, ¿no? Dependiendo del tiempo que pasábamos entre la administración del medio de contraste y la adquisición de las imágenes. Por eso está diciendo ella que es una fase portal. Aunque yo pienso que es más bien una fase arterial. Porque ¿dónde ven más concentración del medio de contraste? ¿En qué estructura anatómica se ve más contraste? sería abdominal. ¿En qué Sí, estructura? ¿Sí es la arteria abdominal? La aorta abdominal. La aorta abdominal. ¿Estamos de acuerdo? Ahora señalando la arteria abdominal. Ándale, también como aorta, ¿verdad? Y en la decía portal. Sí, pero no me acuerdo. Sí, a lo mejor sí así decía, pero había mucho que aquí íbamos a desenmascarar a esos mentirosos. O sea, no es que tú estés mal, es que si a lo mejor sea mal, pues el libro, ¿no? Pero aquí les voy a explicar por qué es de tal o cual forma. Bueno, continuando, las áreas más frecuentes pues, son las laceraciones, que van a ser defectos incodensos. Normalmente se van a ver lineales o ramificados de bordes irregulares y habitualmente se van a ubicar en la periferia. Este de aquí pues, es la forma más típica de la que se encuentra en este tipo. A ver, otra vez, ¿qué esto es? Esta es la tomografía bueno, tomografía computarizada de corte axial, seleccionada para abdomen. Y ahí sí es cuando empiezas así, donde vemos ahí unas imágenes importantes. Esta de aquí, las laceraciones lineales o ramificadas de bordes irregulares y condensas. También están los defectos en forma de cuña, que son secciones del parénquima hepático que no realzan el contraste, y las contusiones, que van a ser hipodensas con límites imprecisos y van a representar un área mínima de la hemorragia parenquimatosa. Este de aquí es una contusión, pero es una de gran tamaño. Esta se supone que es una de segunda. Es algo que quería, bueno, por ejemplo, este de acá, aquí se les marca como laceraciones y estas también, pero salen un poco de la forma esta, la que se escribe que líneas lineales no ramificadas, límites irregulares. Sí se parece a eso, de hecho sí es, ¿no? Mira, regrésate, a ver si son líneas hipodensas, irregulares y ramificadas, sí, ¿no? Y luego, ¿cómo la diferenciación de la contusión? La de la contusión es más difícil, pero si te das cuenta sí hay reforzamiento en el parénquima. Sí, porque en definición pues dice que la contusión pues ya es hemorragia y en cambio la laceración pues es destrucción del parénquima, pero Sí. ya viendo las dos. Pero ¿cómo? Que ya viendo en definición pues dice cuál es la diferencia, pero ya viendo las siento que así me preguntan un poco. Entendamos que la diferencia es que en la laceración si hay una ruptura del parénquima, ¿okay? Y en la laceración, en la contusión es un golpe nada más donde hay daño celular, pero la estructura anatómica principal y básica sí está conservada, ¿no? Es como a esas personas que les dan unas golpizas y tienen la cara así toda hinchada, eso sería una contusión, ¿no? Y si le hubieran pegado con un vidrio y estuvieran cortados, pues eso sería una laceración. ¿Se entiende un poquito? Obvio que no es lo mismo una laceración con un objeto cortante que con un objeto cortante. Entonces, la imagen B sería revolución. Este de aquí es la hematosis. Eso de ahí
es que, a ver, ¿podrá tener las dos cosas? Laceración y contusión, pues sí, fue por el mismo golpe, ¿no? Esto de aquí, lo más probable es que se trate de un hematoma subcapsular y aquí unas laceraciones junto con contusiones. Yo para mí esto es contusión, laceración y laceración. ¿Sale? ¿Sí o no? O sea, La imagen B está las dos. no, es que sí, habrá unas que sí. A ver, esto será una contusión, esta raya, esta aquí. Pues es una laceración, o sea, habrá unas cosas que son más fáciles de identificar que otras, ¿no? Ahí la de la derecha sí se ve muy bien cómo es una laceración. Ahí no hay duda de que no se confluye. Pero si trae las dos cosas. Esta es otra, por ejemplo, esta sí se era laceración, pero pues que la esta Pues esa parece más contusión, ¿no? bueno, estas son todas. Ahora regrésate uno. Esa de arriba sí es fase portal. La de arriba. ¿Ok? Y la de abajo sí es fase arterial. A veces se dividen en arteriales tempranas y tardías. No es tan importante que se aprendan eso. Más todavía que se aprendan por lo menos simple y por traspaso. Pero, por ejemplo, la B es una laceración de la esa es la de arriba. Las dos son de. Pero, por ejemplo, es que no se ve muy clarito como una cosa. Quiero pensar que la raya se ven así que se ve. Ese sí, no. Y ya las de acá que se ven así como bolas. Pues para aquí mira, si te fijas, hasta pusieron dos flechas. Ajá. Yo pienso que esta es una laceración y esto es una contusión, ¿sabes? Pero el faltó decirte. O sea, que está jugando. Sí. No pasa nada, pero yo sé que no existen como el efecto didáctico para que entre la gente en Donde control. está la flecha con líneas moteadas, también se ve como una zona como laceración. Una rayita. Muy exquisita. No, eso sí puede ser, Pero como les estoy diciendo, a final de cuentas, el pronóstico es muy similar. ¿Okay? Va a depender más además de los hallazgos asociados. ¿Qué otros hallazgos hay en esa paciente? Parece que hay aire libre arriba. ¿Qué te señala esa flecha que está arriba? No, perdón, Neuroperitoneal. ¿Ok? Vemos, parece que hay también. ¿Qué? Está bien. Entonces, muchas veces vienen acompañados de varias cosas. Les puede dar alguien que tiene COVID, les puede dar dengue. Si algo se señala estos años, es que sí. Entonces, puede tener contusión y laceración en el mismo punto. Y en lo que discutimos eso, ¿qué creen? Se murió. ¿Esa sí está contrastada o sí? Esa sí está contrastada la primera, vean cómo sí se ven los vasos, pero está muy así, muy chirri, ¿no? No le pasaron buena cantidad. Aquí se ven los vasos, ¿no? Ok, luego. Después en esta es un hematoma subcapsular, tenemos que estar incluido acá también es el hematoma subcapsular, esta es la próxima laceración. Bueno, y acá pues una laceración ya en la forma artificial. Ya es forma artificial. Se ve pura laceración. Sí. Ahora, vamos a pasar a vaso. Les voy a aclarar una vez que todos los términos de hematoma, laceración, contusión se resuelven a lo largo de todos los órganos que vamos a ver. Y en definición son muy similares, pero sí son un poco diferentes. Bueno, pues el infiltrado suspensivo es habitualmente a lesiones por deceleración o desaceleración, es lo mismo, en pasajeros que no llevan cinturón de seguridad y pues, están en accidentes de tráfico. La tomografía computarizada también es un método de lesión y como es importante tenemos el hematoma subcapsular que va a ser de nuevo una colección de líquido de potencia de forma semilunar en el espacio subcapsular que va a comprimir las partes más está aquí. Ahí está la descripción también, que pues entiendo es hipodenso, irregular y típicamente va a seccionar el vaso. Esta es la misma imagen que vimos ahorita, también tenía años en el vaso
de aquí a la punta de la flecha se trata de ver una laceración que, bueno, estamos presentando un área que se aprende mejor cómo secciona el brazo, pero esta también secciona el brazo en dos partes. No, sí se ve, hay una parte anterior y una parte posterior, ¿no? Sí. Hay un pedazo adelante y un pedazo atrás, ¿no? Pero en esa región hay sangre. Esa misma es la que vimos hace rato. Sí. Ok. ¿Luego? Está el hematoma intraparenquimatoso, que son las laceraciones llenas de sangre. Es un área que puede estar intraesplénica, redondeada y que pueden tener efecto de masa. Esta de aquí. Esta de aquí, ¿no? Bueno, ya por último el vaso están las contusiones, que estas ya se ven más diferentes, van a ser áreas moteadas de baja tensión. Aquí está una contusión, esta es la carta. Sí. ¿Y la de abajo? ¿Qué parece la de abajo? La de la flecha blanca. También estaba apuntando la contusión. Yo pienso que esa es la laceración y arriba está la contusión. Pero lo de arriba no se más como Las dos. Las dos Fue como la tensión. El libro marcaba las dos como contusiones. El libro marcaba las dos como contusiones. Ok. Para mí es al revés, ¿no? Bueno, no al revés. La de abajo es la laceración porque si hay una ruptura del tejido donde no está llegando el medio de contraste y no está pacificando. Y la otra sí está pacificando parcialmente una zona que tiene edema y aparte puede tener sangre en esa misma región. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende que, por ejemplo, si alguien recibe un golpe en un tejido y no se rompe, pero va a tener edema y sangrado dentro de ese tejido? ¿Sí se entiende esa parte? Eso sería una que... Ok. Y si choca y le pegan y se parte a la mitad, pero se vuelve a pegar, o sea, no se parte y sale volando porque hay un montón de cosas alrededor. Se rompe, se corta. O sea, se rompe todo. Y les decía, no es... Imagínense que tienen una gelatina y le pegan con un palo y se rompe la gelatina. ¿Sí se imaginan esa parte, no? Bueno, esas rayas de así que esas rupturas que van a ser contusión o laceración. La laceración. ¿Sale? Pero entonces ya que me explican aquí son diferentes. ¿Cómo? En definición sí está muy clara la diferencia. Sí, pero y por imágenes eso, pues, o sea, si se fijan en el anterior, se ve una zona donde, ¿cómo sé que sí está rota? Porque estoy yo suponiendo que está rota en el anterior. A ver, regresa ahí. ¿Y el hematoma siempre va a ser semilunar o redondito? Dependiendo de dónde esté contenido. ¿Y cuál es la diferencia entre contusión y hematoma? El hematoma es una colección de sangre. Y la contusión va a haber inflamación y puede haber sangre. Pero la diferencia es el lugar donde se localiza. O sea, en el caso del hematoma, normalmente la sangre está libre o puede estar delimitada por una cápsula, como en el subcapsular, ¿no? Y en la contusión, el sangrado que puede estar en diferentes cantidades va a estar embebido en el tejido, va a ser intraparenquimatoso. ¿Sí se entiende esa parte? A lo mejor lo van a entender un poquito más cuando vean una hemorragia, un ABC hemorrágico intraparenquimatoso. Pero la densidad es igual de los dos. ¿De cuál? De la sangre. No, porque en una tienes el sangrado mezclado entre el parénquima, puede tener distintos, y en el hematoma ese sí va a ser homogéneo. Si se dan cuenta que el hematoma es homogéneo, de hecho ahí donde está la laceración, atrás está, todo eso es líquido. Eso sería un hematoma. ¿Sí lo ven o no? A ver, señálenles el hematoma, ese es el hematoma. ¿Estamos de acuerdo? Se parece, es de la misma densidad en este caso de la laceración, pero es de la misma densidad que la contusión. No, ¿verdad? Entonces, Porque dijimos que esta es la contusión. Va a variar, la contusión es más variable, va a variar dependiendo del tamaño y la cantidad de sangrado dentro del parénquima y el edema que haya. Puede ser que haya más predominio de edema, de líquido inflamatorio, que de sangre o viceversa. ¿de dónde a dónde se extiende la laceración para usted en esa imagen? En la de la flecha blanca, de aquí a aquí, se viene así, se rompe así como una Y. La contusión.
hasta parecía así. Lo de la flecha negra. Esto, para mí eso es una confusión, porque además no está reforzando nada. ¿Sale? Casi separa este pedacito de parénquima. ¿Sale? ¿Dónde está la laceración? Esa no sería una laceración, ¿no? Porque no está en el parénquima, ¿no? Estaríamos en el parénquima. Parece que hay una rayita ahí, ¿sí la ven? No, bajito. Ahí no te lo pusiste, ahí no te lo pusiste. ¿A poco no la ven? ¿Dónde ven esta imagen? Pudiera ser que esta sea la laceración, pero habría que ver en otros cortes. Y esto, el sangrado. ¿Eh? ¿Sí es cierto? El líquido libre también aquí, esto no está en tórax, está en el abdomen. Y esto que estamos viendo aquí, ¿qué es? Sí, eso es salida de medio de contraste. ¿Okay? Entonces ahí nos habla de una hemorragia activa más o menos significativa. O sea, ¿sí o no? Pero no tiene ningún vaso contrastado. Sí, está contrastada, está siempre contrastada. Tan está contrastada, una de las maneras más fáciles de identificar el contraste es que en el riñón normalmente nunca vemos la diferencia entre la corteza y la médula. Ahí se están viendo las pirámides. Sí, lo ven, ¿verdad? La diferencia entre la corteza y la médula. La arteria abdominal comunicada, aquí está con contraste, algunos vasos con contraste, y este medio de contraste que ahí se quedó, como lo fue saliendo. O sea, quiere decir que el sangrado está bastante significativo con este paciente. Tan es así que incluso hay sangre del otro lado. ¿Qué más? Es una pista, Y hay líquido en la transcavidad de los circunflones. Mira, ¿es el mismo paciente? No. ¿Eso qué es? ¿La reconstrucción o la laceración? ¿Se imaginan del lado derecho? Porque tiene unas bolitas que parecen como Roblox. Es la mesa de ellos de exploración. Cuando vayan a la práctica de tomografía, que no sé cómo le vamos a hacer porque voy a salir de vacaciones en este ya. Porque esta es como la esponjita. Esta es la esponjita en la que está acostado. Sí. Bueno, ahora los riñones, pues la causa más frecuente del traumatismo renal son los accidentes de tráfico y de nuevo se utiliza la autolesión, tomografía con contraste que ya ha sustituido casi por completo a la radiografía intravenosa y la histografía estándar. En serios importantes tenemos de nuevo las conclusiones que van a ser áreas impurezas parciales y mal definidas que realzan el contraste. Nuestra conclusión. El hematoma subcapsular, densidades críticas pulmonares, está así. Hematoma y hematoma perirenal, que ya es diferente, que son colecciones líquidas mal definidas que rodean el riñón y, importante, están confinadas a la fase de fibra. Ahora, pues de nuevo tenemos las laceraciones que van a ser defectos y potencias lineales o ramificados en parénquima renal. Este de aquí es una laceración. Y la fractura es un término que se utiliza cuando la laceración por el calillo con la cortical renal. Están también las lesiones de la vía suctora, que pues, es el contraste extraluminal que sale de la pelvis o el pene. Acá en esta parte de abajo es todo esto marcado como una laceración. Y acá es un hematoma perirenal en la fase de Girona. Perirenal y subcapsular también hay. Ahí, ¿no? Sí. Pero lo importante que dice ahí, la lesión de la vía excretora, que está señalada con una flecha. Sí, más abajito, es eso. ¿Eso qué es?
contraste. Ah, ¿qué significa? Ahí como que yo así estoy entendiendo, porque lo que pusiste Lulu, es que si se acuerdan que si dejábamos pasar un poquito más de tiempo, ese medio de contraste ahora iba a eliminarse por la vía urinaria. Entonces parece que hay una lesión de la vía excretora, o sea, es probable, ahí corresponde, si ahí está la imagen espejo del sano, corresponde a la pelvis renal, ¿no? Y a los cálices. Entonces no sé si estén rotos. El chiste es que esa laceración pasa a través del ilio renal, ¿no? Que es importante de descartar lesiones arteriales, venosas o de la vía urinaria. O sea que tal vez se esté formando eso que estamos considerando como un hematoma, puede ser un urinoma, o sea que sea orina que se está juntando ahí. Esta imagen no la puse, pero se sentía el contraste como hasta se veía donde estaba saliendo, que se estaba eliminando. Esa estaba buena, pero no la pusiste. Ah, está bien. También está muy claro el de perirenal. ¿Cómo? El de hematoma perirenal no me En quedó. esta situación no lo veo tanto, pero acá traigo otra. Lo que pasa es que tienen que estudiar también la fascia de Gerote y la fascia de Zuckerberg, que son las que delimitan el espacio del retroperitoneo y el espacio perirenal. Esta grasa está dentro del retroperitoneo y perirenal. Entonces aquí vemos, como ella decía, un hematoma perirenal y subcapsular. ¿Subcapsular a qué suena? Por abajo, por adentro de la cápsula. La cápsula renal pues va pegada. Esta no es la cápsula renal, porque aquí estamos viendo grasa, ¿no? Esta grasa no está dentro del riñón. Entonces sería esta sangre que está aquí, porque la cápsula va pegada, ¿no? Es muy parecida a la que veíamos en el hígado, que tenía una imagen de película. Es lo mismo que el que vimos en el hígado, solo que obviamente que en el riñón. En la cápsula es diferente, ¿no? ¿Qué dice, Doc? Aguánteme la tira ya casi termino. Un segundito, ¿no? Faltan 10 minutos. A ver, ¿qué más? Faltan 10 minutos. Ya, sí, vamos a ver. En esta reunión izquierda tiene una lesión que está aquí y el hematoma perirenal. Sí. Y acá pues también hay un gran hematoma perirenal que desplaza la corteza renal de la cápsula. Y ya pues ese es el último instrumento que que se da cuando además del traumatismo abdominal cerrado, pues hay hipotensión hipovolemia, pero pues los riesgos son reversibles después de las maniobras de reanimación. Y en los hallazgos importantes está el engrosamiento difuso de la pared intestinal con segmentado y las heces intestinales dilatadas y llenas de líquido con consistencia. La vena cava inferior y las aortas se vuelven más pequeñas y la perfusión aórtica es pequeña. Y esto era el líquido Líquido libre seguramente por la causa del lo que trae, ¿no? Sí, esta fue la última. Bueno, esto lo vamos a ver ya a partir de mañana. Nos vemos mañana. Bye.